En una presentación anterior hablábamos en general de las oraciones subordinadas y cómo distinguir la subordinada de la principal. En esta nos vamos a centrar solamente en las subordinadas sustantivas para en sucesivas presentaciones, vídeos, ir tocando las adjetivas y las adverbiales. Espero que te resulte útil este vídeo. Espero que este vídeo sobre las subordinadas sustantivas te resulte útil. Vamos a ver cómo se reconocen y también a analizar alguna hasta el último nivel. Bueno, pues en la primera presentación ya apuntábamos algunas cosillas así de pasada sobre las sustantivas, pero no en detalle. Entonces, vamos a recordar alguna de esas cosas que ya decíamos, y es que la subordinada cumple una función dentro de la oración principal. En el caso de la sustantiva va a cumplir la misma función que en una oración simple cumpliría pues, un sustantivo o un sintagma nominal con más elementos. También podría cumplirlo un pronombre. Ya sabemos que el pronombre en lugar del nombre puede funcionar como un sustantivo, ¿no? Como núcleo del sintagma nominal. Van introducidas por un nexo o por un verbo en infinitivo y debido a esa primera característica que decíamos, se pueden conmutar, se pueden cambiar por un sustantivo o por un sintagma nominal. Pero esto como comprobación no me va a funcionar siempre. Entonces lo que recomendamos es cambiarla, sustituirla por un pronombre demostrativo neutro. Normalmente pues vamos a usar eso, ello, a veces en otro género si es necesaria la concordancia. Aquí en este ejemplo, dime qué estás bebiendo, dime eso. Vemos que funciona, tengo un verbo decir con un pronombre que funciona como complemento indirecto y luego tengo esta subordinada sustantiva que funciona como complemento directo. Dímelo. Podría sustituir ese complemento directo por lo. A veces es más fácil averiguar qué función cumple la subordinada analizando esa sustitución pronominal. Dime eso, dímelo. Es más sencillo quizá. El sujeto está omitido y si queremos repasar, que bueno, no lo vamos a decir en todas las diapositivas para no ser demasiado extensos, pero conviene acordarse de la modalidad oracional, que en este caso es una interrogativa indirecta parcial. Según la intención del hablante sería una imperativa y según la estructura del predicado transitiva. Es interesante a la hora de estudiar tener un modelo en el cual fijarnos en caso de duda, es decir, estos esquemas, estos análisis, me conviene tenerlos muy a mano porque me voy a encontrar con otros muy parecidos y me pueden servir un poquito pues para ver en paralelo, hacer un razonamiento, en definitiva. Por eso vamos a ir viendo una por una las funciones en las cuales puede aparecer esta subordinada sustantiva. En esta diapositiva vemos que tenemos una en función de atributo, porque es un verbo copulativo, una en función de sujeto, otra en función de nuevo de complemento directo y otra en función de complemento indirecto. Si te fijas, a la derecha de cada oración he puesto la sustitución por el pronombre. Mi intención es esa. Eso me va a ayudar, creo yo, al verlo más pequeñito, a determinar con mayor facilidad qué función sintáctica desempeña que aprobéis en junio o que desempeña
esa dentro de la oración principal. Como es un verbo copulativo, claramente hablamos de un atributo. En la segunda oración, soportar el calor, tengo aquí este verbo en infinitivo, aunque esté en una forma no personal, sigue provocando el hecho de que esto sea una oración subordinada, es decir, que los verbos no personales también son núcleos de oraciones. En este caso, una subordinada sustantiva en función de sujeto. Y como tenemos de nuevo un verbo copulativo, el resto será el atributo. ¿Cómo puedo estar segura de que soportar el calor es el sujeto y no el atributo? Vamos a convertir ese soportar el calor en no una oración, sino en un sintagma. Por ejemplo, el calor es una verdadera penitencia. Si recordáis, la única forma totalmente fiable de localizar el sujeto de una oración, hablando de una oración simple, sencillita, es la prueba de la concordancia. El sujeto tiene que concordar con el verbo. El calor es una verdadera penitencia, lo ponemos en plural. Los calores son una verdadera penitencia. Aunque no tenga mucho sentido, gramaticalmente nos funciona y comprobamos que es el sujeto. Según la gramática tradicional, siempre se preguntaba quién al verbo. ¿Quién es una verdadera penitencia? El calor, soportar el calor, sujeto. Bueno, ya sabemos que la concordancia es un poquito más eficiente que la pregunta de quién, pero bueno, como reafirmación no está mal hacerla. La tercera es un poquito más delicada porque tengo ahí un sí que podría inducirme a error con otros tipos de subordinadas. Pero tenemos que pensarla bien, con detalle. Dime si llego a tiempo, dime eso. Al convertirla en esta oración simple mínima, dime eso, ya me es más fácil ver que eso o si llego a tiempo es el complemento directo del verbo di, del verbo decir. Si hago la sustitución pronominal, también veo que es así. Dímelo, ese lo sustituiría a si llego a tiempo. La cosa que quiero que me digas, lo, complemento directo. Por lo demás, pues tengo ahí el núcleo verbal, di, tengo un me, que igual que en una diapositiva anterior, pues es un complemento indirecto. Di eso a mí, diríamos en lenguaje indio, y veríamos claro que ese a mí es el complemento indirecto. Y por último, esa cuarta oración, el pianista le dedica mucho tiempo a ensayar. A ensayar, si lo sustituimos por el pronombre, el pianista le dedica mucho tiempo a eso. Veríamos que es complemento indirecto. Teníamos ya la pista de esta anticipación aquí, esta reduplicación tan típica de la lengua castellana, que anticipa el complemento indirecto que está después con un pronombre le. El pianista le dedica mucho tiempo a ensayar. Es decir, que no es que tengamos dos complementos indirectos, es que tenemos el mismo repetido dos veces, que es una particularidad, ya digo, que no es frecuente verla en otras lenguas. A ensayar, aunque esté en infinitivo, pues nos funciona como complemento indirecto, por tanto. Por lo demás, tengo un sujeto, tengo un complemento directo, ¿qué cosa le dedica? Se lo dedica, donde lo sería mucho tiempo y se sería este le y este a ensayar. Vamos ahora a una función un poquito más complicada. Por lo menos en la oración simple suele ser un poquito más complicada de ver que los complementos directos, indirectos y circunstanciales, ¿verdad? Que es el complemento de régimen. El complemento de régimen no lo podemos explicar aquí, pero sí que lo vais a poder ver en otro vídeo.
es un complemento que viene regido, exigido por el verbo. Es decir, ese verbo sin este complemento no tiene el mismo significado o bien pierde tanto significado que podemos decir que está incompleto, lo necesita realmente. Son esos verbos que hemos visto cuando trabajábamos el complemento de régimen, pensar en, preocuparse por, quejarse de, que es este que tenemos aquí. Siempre se queja de que no lo escuchan, siempre se queja de eso. Bien, pues ya vemos que ahora tenemos ese caso que comentábamos antes de tener que hacer la sustitución pronominal, pero añadiendo esa preposición. Y es que el complemento de régimen siempre está introducido por la preposición, por tanto no podemos eliminarla de repente al hacer la sustitución pronominal. Siempre se queja de eso. Esto ya me da la pista de que estoy ante un complemento de régimen. Por tanto, sería una oración subordinada sustantiva en función de complemento de régimen. Y lo escribimos así, como está aquí. Y no ponemos en función de porque no cabe, se entiende perfectamente. Y tengo el verbo, que en este caso el pronombre se va con el verbo, quejarse es un pronombre pronominal. Se, en este caso, insisto, no cumple una función propia, en otros casos que veremos sí. Y siempre, por supuesto, es un complemento circunstancial de tiempo. Pasando a la segunda oración, tenemos no hay esperanza de que aparezcan, no hay esperanza de eso. Tenemos que fijarnos un poquito más. Por eso he introducido un color diferente, el color lila, para que os deis cuenta de que está en un nivel inferior, está más encajada todavía dentro de la principal que el primer ejemplo. ¿Por qué está más encajada? Porque no cumple una función de las, digamos, grandes, importantes, principales de la oración, como puede ser complemento de régimen, complemento directo, etcétera, etcétera, sino que tiene una función un poquito más modesta, más humilde, de que aparezcan, o de eso, es un modificador de esperanza. Por tanto, está dentro de una función importante de la oración principal, que en este caso es un complemento directo, y está en ese sintagma nominal cumpliendo la función de modificar a esperanza. No hay esperanza de eso. De eso sería también modificador o complemento del nombre, que lo mismo da, de esperanza. En este caso es una oración impersonal que por tanto no tiene sujeto. Exactamente lo mismo ocurre en la tercera. Si te fijas, de nuevo tenemos la misma estructura. Tenemos una subordinada sustantiva que funciona como modificador dentro de un sintagma. En este caso, si antes teníamos que modificaba el sustantivo esperanza, aquí tenemos que modificar el adjetivo seguro. Y pasando ya a la última, bueno, por poner un poquito de variedad, en lugar de modificar a un sustantivo como en la segunda o a un adjetivo como en la tercera, he puesto un ejemplo donde la subordinada sustantiva actúa de modificador de un adverbio, que va a ser el núcleo de un sintagma adverbial, y todo esto, muy lejos de acabar, funciona como atributo del verbo estoy. En estas diapositivas, como se trata de notar, de ver las oraciones subordinadas sustantivas, no he querido entrar en detalle con los análisis de cada sintagma hasta el último nivel, ni tampoco analizar las funciones que hay dentro de la oración subordinada. El razonamiento a la hora de hacer un análisis sintáctico completo es bien diferente de cuando analizábamos una oración simple o cuando analizábamos yuxtapuestas o compuestas por coordinación, que no son otra cosa que una sucesión de oraciones simples, ¿no?
Aquí tenemos que darnos cuenta, antes de ir al detalle, cuál es la función que cumple la oración subordinada dentro de la principal, porque si no nos vamos a perder. Si yo empiezo a analizar a la vez la palabra, cogiendo como ejemplo la primera oración, siempre y la palabra de o la palabra lo o escuchan, me voy a perder, seguro que me voy a perder. Tengo que analizar primero la oración principal, determinar cuál es la función que cumple dentro de esta principal la oración subordinada sustantiva y solo después puedo ir a analizar en detalle qué funciones me encuentro dentro de esa subordinada, que la voy a pensar de forma autónoma, como veremos en otras diapositivas. Y aquí tenemos un último ejemplo con otra subordinada sustantiva en función de complemento de régimen. De nuevo compruebo que al hacer la sustitución por el pronombre eso o ello, necesito quedarme con la preposición. Juan siempre cree en hacer el bien, cree en eso. Pero, como comentaba antes, quizá me resulta más fácil ver que esto es un complemento de régimen en la oración simple, en eso, que verlo con la oración subordinada. Obviamente el sujeto es Juan, siempre es el complemento circunstancial de tiempo. Creer en es de esos verbos que rigen un complemento de régimen, en hacer el bien. Pues ahora hay que parar el vídeo y ponerse a construir subordinadas sustantivas, al menos una en cada una de las funciones vistas en estas últimas diapositivas. ¿Por qué hacemos esto? Si vas a ir al selectivo, no te van a pedir que analices, al menos no en el selectivo de Galicia. Te van a pedir que construyas tú de cero una serie de estructuras sintácticas. Por eso es tan importante ir practicándolas ya desde el principio de este modo. Igualmente te recomendaría llevar memorizadas o al menos muy bien asimiladas estas oraciones de ejemplo cuando vayas a hacer tu selectivo. Yo normalmente en los análisis hasta el último nivel incluyo también la clase de palabra. En este caso, pues tengo verbo, conjunción, otro verbo y un adverbio. Aunque sé que gran parte del profesorado no lo hace así. El consejo es haz como te lo pidan. No hay una forma correcta y otra incorrecta. Pero sí es cierto que tienes que saber qué clase de palabra es, porque si no vas a andar pues muy perdido, perdida. Y normalmente, por lo menos en el selectivo de Galicia, ya hace tiempo que no están pidiendo análisis completos, sino que piden la construcción de ciertas estructuras. Es cierto que si no sabes analizar, pues tampoco vas a saber construir esas estructuras, porque no vas a saber verlas. Bien, pues vamos directamente a esta oración. Espero que hayas llegado bien. Lo primero que hago es siempre partir de los verbos. Aquí es una oración muy pequeñita, pero cuando son periodos más largos o que están dentro de un texto, a lo mejor me resulta más difícil ver qué tipo de oración tengo, cuántas tengo. Y eso lo arreglo así, subrayando, marcando de alguna manera los verbos. Tengo un verbo principal, espero, que va con un sujeto omitido, yo espero, que sería la oración principal, la que tiene sentido por sí misma. Y luego tengo una subordinada, que hayas llegado bien. Noto que no tiene sentido por sí misma, por tanto sé que es la subordinada que está encajada en función de algo dentro de esta oración, yo espero. ¿Dónde pongo, cuándo pongo, cuál es la oración que tengo, la completa? Lo pongo abajo, donde está la raya verde. Es una oración compuesta por subordinación. Claro, ahora solamente estamos viendo las subordinadas sustantivas, entonces ya no me produce ningún tipo de vacilación poner que esto es una oración subordinada sustantiva. Pero vamos a hacer la prueba, la comprobación,
que es como vamos a razonar cuando tengamos distintos tipos de subordinadas mezcladas. Espero eso, yo espero eso. La subordinada sustantiva la puedo sustituir por eso, ello, a veces en otro género si es que es necesaria la concordancia, ¿no? Luego, el siguiente paso sería saber qué función cumple que hayas llegado bien dentro de la principal. Yo espero eso. ¿Qué es lo que espero? Diría la gramática tradicional. Eso, por tanto, complemento directo. Esto no me funciona muy bien. Entonces, tengo que hacer la sustitución pronominal que hacemos habitualmente para razonar el complemento directo. Sustituirlo por lo, la, los, las, según el género que convenga. Y así lo hacemos. Lo espero. Espero que hayas llegado bien, lo puedo sustituir por lo espero. Igual que si en vez de una subordinada en una oración simple tuviese un sintagma, por ejemplo, espero el paquete, lo espero. Esto funciona exactamente igual. La única diferencia es que la subordinada tiene muchos más elementos de lo que tiene un sintagma nominal en una oración simple, pero la forma de razonar es idéntica. Por lo tanto, voy a poner que hayas llegado bien es una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Vemos ahí esa flecha amarilla donde pone lo espero, señalando al complemento directo, y vemos que en el mismo nivel de análisis he puesto la subordinada y su función. Puedo también hacerlo en dos niveles, poner primero la oración subordinada sustantiva, volver a trazar una raya y encima poner complemento directo. Me parece un poco innecesario, más que nada porque es un gasto de espacio que a veces no tenemos y aquí queda lo suficientemente claro. Se puede hacer así. Pero de nuevo, la indicación es pues, como te estén enseñando en este momento tus profesores. Luego, olvidándome ya de la principal, vamos a ver los elementos, las funciones que tengo dentro de esta subordinada. Me voy a fijar especialmente en el nexo, en ese qué, porque cuando el qué es un pronombre, habitualmente va a desempeñar una función dentro de la subordinada. No es el caso. Aquí simplemente es un nexo, es una conjunción. Luego tengo el verbo, que lo puedo poner pues, con distintas abreviaturas, eso depende de la costumbre que tengas, todo va bien. Y luego tengo esa palabra bien, que es un complemento circunstancial de modo, que a su vez es un sintagma adverbial. Aquí de nuevo, pues hay quien salta algunos de estos pasos porque no tienen modificadores y es solamente un adverbio, entonces hay quien salta alguno de los pasos, pero a mí me gusta poner todo. Sintagma adverbial es un núcleo que es un adverbio. Ahora, si te parece bien, paras el vídeo y analizas en tu libreta. Parece mentira que seas tan estudioso, que tenemos ahí al fondo de la diapositiva, y luego volvemos a arrancar el vídeo para comprobar en la siguiente diapositiva si he acertado y si no he acertado, intentar entender por qué, cuáles son mis dudas, anotarlas y preguntarlas en clase. En esta, parece mentira que seas tan estudioso, comprobamos que también se puede la subordinada sustantiva sustituir por eso. Eso parece mentira, queda más natural, ¿verdad? Ponerlo antes. Para comprobar que es sujeto, claro, ¿cómo puedo poner en otro número toda una subordinada? Pues es un poco complicado, pero sí que puedo sustituirla por un sintagma. Por ejemplo, esa afirmación o la afirmación parece mentira. Las afirmaciones parecen mentira. Así que vemos que es sujeto porque hemos hecho la comprobación del cambio de número y hemos visto que también el verbo cambia de número. Tal como está aquí analizada, es como tenemos que indicar claramente dónde está la subordinada, delimitarla bien y en este caso que no cumple ninguna función más que la de nexo. Pues bien, hemos llegado al final de este vídeo de las subordinadas sustantivas y espero que te haya resultado útil. A continuación, si quieres, puedes ver el de las subordinadas adjetivas o de relativo, que incluyen también las adjetivas sustantivadas.